Pues Shabbat Shalom, nuevamente, nuevamente, y como siempre esta hora como que ya empezó a hacer efecto La comida. sí, la digestión, y entonces empieza a ponerse medio rudo todo. Bueno, vamos a no permitir que nos ataque el bajón de la comida, y vamos a estudiar nuestro estudio de Proverbios. Ahora nos toca Proverbios para la tarde y vamos a estudiar la parte 26, que en realidad ese número, acuérdense que es solamente el número de estudios que hemos tenido, pero en realidad estamos en Proverbios 18 y vamos a ver la parte B del capítulo de 18, que es del 12 del capítulo del verso 13, porque el 12 lo vimos la vez pasada, al 24, ¿vale? Entonces, vamos a situarnos en Proverbios 18. En quien tenga sus Biblias, ábralas o préndalas, enciéndalas o como sea que estén. Shabbat Shalom a Lucecita, que está con nosotros en el estudio. Aquí estamos todos. Y haces falta, Lucecita, por aquí. Entonces es parte 26, es Proverbios 18 y es el verso 13 al 24, ¿vale? Aunque dice de 12 al 24, en realidad es del 13 porque el 12 lo estudiamos la vez pasada, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el verso 13, que dice: cuán presuntuoso y ridículo se muestra el que responde antes de escuchar, antes de oír, ¿no? Y yo les pongo no solo cuán presuntuoso y ridículo, sino cuán peligroso. Proverbios 18, sí, del verso 13 al 24. Y yo no solamente me quedo en la parte de ser qué ridículo y presuntuoso se muestra el que responde antes de oír, sino cuán peligroso es proferir opinión, crítica o consejo sin ni siquiera conocer las razones para abrir nuestra boca. A veces pasa, ¿no? Yo he conocido muchísima gente que todavía ni siquiera les has dicho de qué se trata el asunto y ya te están diciendo la solución. Si alguien puede revisar si se está escuchando bien, sería muy bueno para que, por aquello del micrófono. Entonces, fíjate, ¿no? Qué peligroso es proferir opinión, crítica o consejo, ¿no? Cuando ni siquiera conocemos nuestras razones, o las razones más bien de lo que vamos a hablar, y abrimos nuestra boca. Eso es pura soberbia, ¿sabes? Es el creer que lo sabemos todo y que tenemos el conocimiento de todo y que no necesitamos saber nada. Ya, lo que me vas a decir ya lo sé. No, a ver, espérame. No, yo ya lo sé. Cuidado, porque cuando tenemos esa actitud y vivimos de esa manera, ¿cuánto daño puede causar un mal comentario sin fundamento? ¿Has pensado en eso? Un mal comentario sin fundamento, ¿cuánto daño no puede causar? Cuando decidimos abrir nuestra boca, ¿no? Sin un fundamento real. Es más, yo podría atreverme a decir que cuando abrimos nuestra boca sin tener la Torá de nuestro lado, es peligroso lo que podamos decir y lo que podamos ejercer como juicio o como consejo, porque seremos nosotros hablando y estaríamos ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? Fíjate lo que dice Jacobo, que en nuestras Biblias aparece como Santiago. Jacobo 3 o Santiago 3, del verso 5 al 6. Dice, de la misma manera, Santiago 3, versos 5 y 6. De la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, dice. Así que también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Fíjate nada más, cuando las palabras que estamos profiriendo no tienen un juicio correcto, se hablan sin control o sin saber
de qué se está hablando. Y yo le agrego, y lo hacemos sin el ejercicio de la Torah en nuestras vidas, puede convertirse en este infierno del que habla Jacobo, ¿no? Perdón. Fíjate lo que dice en nuestro... Acuérdense que todos los proverbios no tienen una consecutividad en muchos de los casos. Son ideas, son pensamientos, son frases, consejos, exhortaciones. Pueden ser entre ellos de exhortaciones, ¿no? Disciplina, discernimiento sobre las cosas del mundo. Entonces, no esperemos que tenga una consecutividad los temas exactos, pero en muchas ocasiones sí. Fíjate lo que dice el 14. El espíritu humano sostiene al enfermo. ¿Sí? El espíritu humano sostiene al enfermo. Pero el espíritu angustiado, ¿quién lo sostiene? Cuando físicamente el humano se encuentra abatido, su espíritu está íntegro, esa persona tiene una esperanza enorme de salir avante de la situación, porque su espíritu está completo, aunque su cuerpo esté abatido, ¿no? Pero si dicha persona está abatido de su espíritu, toda su condición rápidamente se deteriora. Inclusive, hay personas que están físicamente muy mal, pero con un espíritu completo, correcto y bien fundamentado en el Señor. Pero resulta que su cuestión física no es lo que determina cómo se encuentran. Ni la sirven, exactamente. Porque su espíritu está bien. Pero no así cuando la persona que está con un espíritu abatido, con un espíritu quebrantado, puede ser el atleta mejor entrenado, puede tener la mejor salud del mundo. Un doble ánimo. No se refiere tanto a eso. Se refiere al hecho de que el espíritu humano es lo que verdaderamente importa dentro de una persona. Y el estado de una persona eso va a ser cómo te mueves. va a ser sujeta a la condición de su espíritu. Por eso dice, el espíritu humano sostiene al enfermo. Claro, una persona enferma con un espíritu fuerte sale avante. Pero ¿quién sostiene al espíritu angustiado? ¿No? Entonces, nosotros tenemos realmente que tener el entendimiento que la condición física no es verdaderamente lo más importante de lo que tenemos que poner atención. Tenemos que cuidar y mantener nuestro espíritu sano. ¿Cómo logramos mantener nuestro espíritu sano? ¿Cómo permitimos, cómo podemos o qué proveemos a nuestro espíritu para que esté bien? ¿Cómo lo nutrimos? ¿Cómo nutrimos? Esa es la palabra correcta. De hecho, Shaul le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, ¿no? Para poco aprovecha. Mejor ejercítate en la piedad, que es de lo que careces. Exactamente, ¿no? Es en realidad la Torah lo que va a alimentar al espíritu humano, porque a través de la Torah es que sabremos qué es la piedad. Pero no solo sabremos como una teoría, sino cómo ejercerla, ¿me entiendes? ¿Cómo ejercer esa teoría? Con un corazón correcto, con un corazón que busca no solo agradar al mundo, o más bien que no busca agradar al mundo, sino que busca agradar a Dios. Y en ese momento entonces ya entras en esto que dice David, ¿no? Para poco aprovecha el que tú estés manteniéndote tu cuerpo bien fuerte, bien sano, ¿no? Bien atlético, lo que quiera que sea. Si tu espíritu está quebrantado, si tu espíritu está flaco, ¿no? Aprovechemos el tiempo y aprovechémoslo bien a través de nutrir a nuestro espíritu con la palabra. Dice el 15, la mente inteligente adquiere sabiduría y los oídos sabios van en pos de la ciencia. Toda persona que busca a Hashem, a Dios y a sus instrucciones, adquiere ¿qué? Sabiduría. ¿Pero una sabiduría humana? No, es una sabiduría eterna que es de Una sabiduría que proviene de Dios. que no tiene nada que ver con el ser humano. Claro, y te das cuenta que no tiene nada que ver. Por eso nos damos cuenta que proviene de parte de Dios. Porque cualquiera podría decirme, bueno, a ver, ¿tú cómo aseguras que esto viene de parte de Dios?
A ver, tú preséntame tu Torah, quiero estudiarla, quiero escudriñarla, quiero saber por qué dices que es de parte de Dios. Porque nada de lo que dice ahí va a proveer para tu carne. Por el fruto mismo. Va a proveer, nada de esto, lo que está ahí, va a proveer para tu orgullo, para tu soberbia, para tu altivez. O sea, si esto proviniese del hombre, para el hombre sería antropocéntrica. ¿Qué significa antropocéntrica? En donde el hombre es el centro de todo. La cultura griega es antropocéntrica, porque inclusive los dioses dependían del hombre. Y si los dioses tan dependían del hombre, que si los hombres no hacían ofrendas, oraciones, los dioses se debilitaban. Por eso los dioses siempre mantenían al humano contento, a través de proveerle las cosas de la naturaleza. En la mitología griega o en la forma griega, así es como se manejaba. Pero te das cuenta que eso sí es antropocéntrico. Ahí sí el hombre es la base y ahí el hombre es quien manda. Para las cosas de Dios no. Pero fíjate qué chistoso es esto. Para las cosas de Dios y en la palabra de Dios no vas a encontrar nada antropocéntrico. Pero si cumples con lo que dice la Escritura, vas a vivir muy bien. Y vas a tener una vida como hombre, o como mujer, o como ser humano, correcta y perfecta. No es el hombre el centro, pero sí el hombre sale beneficiado de vivir conforme a lo que dice la Torah. Por eso nos damos cuenta que no proviene de parte del hombre, sino que proviene de parte de Dios. De hecho, el mismo Salomón, resume como diciendo, la vida pende, y se resume en esto: teme a Adonai, sí, y apártate del mal. Claro. Ahora, el temor a Adonai no significa que tengas que... No es terror a Dios. No es miedo a Dios, no. El temor, lo hemos dicho muchas veces, que es esta actitud reverencial de obedecer. De gratitud, sí, pero tú ¿cómo te das cuenta que hay respeto, gratitud en la obediencia? O sea, tú te das cuenta que un hijo te obedece, que tienes un lugar en su corazón y que te respeta cuando te obedece. Porque el hijo que te dice, mami, ¿cómo te amo? Mami, eres la más linda del mundo, pero nunca hace nada de lo que le pides, a mí no me cuentes. A mí de qué me inventas este chisme, ¿me entiendes? Porque la verdadera agradecimiento se mira a través de las cosas hechas, de las cosas que son acciones del hombre. La retribución natural que debería existir como agradecimiento, ¿me entiendes? Entonces entendamos que no es antropocéntrica la palabra de Dios, y es por eso que el hombre o la mente inteligente adquiere su sabiduría y la ciencia de vida, y no pensemos en esa ciencia de los científicos, ¿no? Sino la forma de Dios como ciencia. Y cuando nosotros vamos caminando conforme a ello, vamos descubriendo que en realidad tenemos la mejor ciencia, ¿no? Que es la de nuestro Creador, que te enseña y te dice con el manual del fabricante, ¿no?, qué debemos y qué no debemos hacer. ¿Para qué estás diseñado y para qué no? Por eso me sorprenden tanto estas ideologías que el día de hoy hay allá afuera en el mundo, ¿no? Ideologías extrañas que no sirven y que van en contra del diseño original, del modelo del hombre. Y entonces yo me pregunto, bueno, toda esta gente nunca ha leído la Escritura, de eso me doy cuenta. No han leído el manual. Fíjate, dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, para hacer esa distinción sí. entre una sabiduría humana, una sabiduría científica, una sabiduría que proviene de Elohim, de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Exactamente. Esa es la diferencia. Santiago 3:17. Así es. Y te vas a dar cuenta que todas estas cosas que acaba de describir David en el pasaje de Jacobo o de Santiago no provienen del hombre natural, porque el hombre natural no busca tener esa actitud. Ni tiene estas cosas. Ni tiene estas cosas en su corazón. El hombre natural siempre buscará ser primero él, hasta el último él, y siempre él. No hay benignidad en ello.
Ahora, fíjate lo que dice el 16. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Acuérdense, los proverbios. Ya terminamos con Proverbios 15, que tiene un sentido, y ahora vamos a otro proverbio que tiene otra idea diferente. 18, 15. 18, 16. No, me había dicho Proverbios 15, pero 18. Perdóname, el versículo 15, perdóname. Proverbio exactamente 18, en el verso 16. Un regalo, dice, puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. ¿Qué entendemos por esto? ¿Cómo dicen sus versiones? ¿Alguien tiene por ahí algo diferente? A ver, dijiste El regalo de una persona le facilita su camino y le da acceso a los grandes. Vale. Proverbios 18, 16. El regalo del hombre allana su camino y le da acceso a los grandes. Fíjate, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando esto? ¿Qué entendemos por esto? Hay un paralelo que dice que la buena dádiva calma la ira. Sí, pero no tiene que ver con ello. No, es un paralelo. Realmente dice, ofrecer un regalo puede abrir puertas. ¿Sabes? Yo le llamo de otra forma a eso. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Interés. Soborno. Soborno. Exactamente. Está hablando de soborno. Mira, aquí en la Valera dice, el presente del hombre le ensancha camino y le lleva delante de los grandes. Claro, ¿sabes lo que pasa cuando tú vas con un juez y le llevas una dádiva? Eso está hablando de soborno. Claro. Que te abre el camino. Oye, van a salir las oposiciones para tal trabajo, entonces hay que ir al sindicato y hay que llevar un regalito para que salgan a favor. ¿No es cierto? Es verdad. Es cierto, se llama soborno. Y está muy lejos de eso, de ser agradable a los ojos de Yehoshua, ¿eh? Lo estás comprando. Muy lejos. Inclusive les voy a decir, una forma de soborno sin regalar nada, bueno, físico, es adular. Adular. Exactamente. Ser lisonjero. Exactamente, ese es el término. A ver, escúchenme. Elogiar a alguien que igual y no lo merece. Y tú estás, y sabes que esta persona es súper corrupta, es súper, porque estás recibiendo sobornos, y tú le puedes decir cualquier cosa para ganar su favor. Eso es una forma de soborno también. Aquí le dicen echar la pelota, ¿no? Claro, porque le estás dando Claro. Florero. ¿Qué significa echar la pelota? Pues en un partido el que anota es el que tiene el balón, ¿vale? Entonces tú le das todas, se las das todas, ¿me entiendes? Se las das todas como para que sea el importante él. Bueno, En México decimos barbero. pues en México decimos hacer la barba, ¿no? Hacer la barba, exactamente. Pero es una forma también de soborno, el adular. Entonces fíjate lo que dice Salmos 12, 3 y 4. Nosotros cuando escuchemos los proverbios tenemos que ir y buscarle de dónde viene. ¿Por qué está escrito así? Salomón está considerado el hombre más sabio del mundo. Salmos 12. Salmos 12, 13 y 12. del 3 y 4. 12, el verso 3 y 4. Y cuidado con los lisonjeros, porque ¿quién lo lee? Que Hashem destruya los labios engañosos y la lengua que habla grandiosidades. ¿Quiénes han dicho magnificaremos nuestras lenguas? Esa versión está así súper crazy, ¿eh? Fíjate, Lucecita dice que decimos en México que inflamos el ego, ¿no? Cuando le inflas el ego a alguien, es cuando le das así sentir como que wow, ¿no? El Señor dice, en la versión que tengo yo, cortará todo labio lisonjero. ¿Sí entiendes lo que dice? Que el Señor cortará a todo lisonjero, todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. ¿Se acuerdan lo que decíamos en el estudio de la tarde de hoy? Que no hay cosa que no vaya a ser ¿qué? No hay palabra ociosa
que no se le vaya a pedir ¿qué? Cuentas. El Señor pedirá cuentas de cada una de las palabras que digamos. Exactamente. ¿Cómo nos hemos asociado con tal o cual cosa? ¿O hemos sido víctimas de tal cosa por nuestra propia lengua? ¿O inclusive hemos hecho daño a alguien más? ¿No? Fíjate, ese es el verso 3, pero falta el 4. Dice, ¿qué dice? Venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos. ¿No? ¿Quién puede dominarnos? Pues, ¿qué crees? Que en el 3 está la respuesta, ¿no? El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. Entonces, si tienes la costumbre, o digámoslo así, por tradición familiar, ser lisonjero, dar regalitos, buscar el favor a través de estas cosas, sábete que esto no es de parte de Dios, no es bueno, y lo único que estás acarreando en tu vida va a ser oprobio. Pero ¿qué dice esta versión? Con esa gente que dice lo que nos sobra es lengua, sabemos hablar muy bien, nadie podrá dominar. Nadie podrá con nosotros, ¿no? Hablas porque tienes lengua, ¿no? ¿Sabes lo que es el oprobio? ¿Alguien puede definir lo que es el oprobio? Bueno, pues a veces decimos muchas palabras aquí, pero tenemos que conocer su significado. El oprobio es la vergüenza pública. La deshonra. Cuando tú tienes, claro, la vergüenza que viene a través de la deshonra, pero cuando tú tienes oprobio en tu vida, es porque has recibido vergüenza pública. Has sido dañado públicamente. ¿Ok? Por eso siempre que se habla de oprobio como tal, nosotros debemos entender que es algo que ha trascendido ya a que es de dominio público. Y sabes, este tipo de acciones de las que estamos hablando, el soborno, la adulación, la lisonjería, terminan con mucho oprobio, porque siempre terminas expuesto ante mucha gente de lo que intentaste hacer y que tal vez no salió, tal vez no funcionó, o que sí estás ahí y qué horrible es que digan, claro, ya sabemos por qué estás ahí. Hay oprobio, hay oprobio. La palanca, el enchufe, La palanca, ¿no? El enchufe, como dicen aquí. El 17 dice, el primero que habla en la corte, situémonos en un problema legal, por ejemplo, ¿no? El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. ¿No es cierto? Claro, no siempre el que dice tener la razón es el inocente. No siempre. Inclusive el peso de la verdad no necesita demasiada defensa. Porque la verdad pesa tanto sobre sí misma. que se defiende a sí misma. Pues los actos de verdad y justicia son avalados ¿por quién? ¿Por Satanás? Por Hashem. Así es. Por Adonai, por nuestro Señor, por Dios. Los actos de justicia, de verdad, son avalados por Dios. Pero la mentira tiene que ser sostenida con otra mentira. Exactamente. Tiene patitas. Tiene patitas, dice. Tiene patas, ¿sí? Son cortitas. Sí, muy cortitas. Eclesiastés 5.2. Eclesiastés 5.2. De la misma sabiduría hablamos, que proviene de Salomón. Fíjate lo que dice, para que aprendamos de verdad un poquito de lo que el Señor nos está instruyendo. Y por eso decimos que la Torah es toda verdad. Eclesiastés 5.2. No te precipites con tu boca, ni se apresure tu mente a proferir una palabra delante de Dios. Porque Ja Elohim, el Señor, está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué significa que el Señor esté en el cielo y que tú en la tierra? ¿Qué entiendes por esto? Él es omnisciente. Él es omnipotente, exactamente. Él lo ve todo. Él lo sabe todo, ¿sabes? Y en tu corta visión, tu ángulo supuestamente amplio de visión, no ves nada, ¿sabes? Siempre se me figura esto como cuando estás en el océano y entras a bucear al océano y tienes un margen de visión limitada.
sea, tú no puedes ver lo que hay a 1 kilómetro, o sea, escasamente ves a lo que hay en 3 metros, porque se hace como una cortina, ¿sabes? Así es la visión del hombre, escasa. Tan escasa que a veces parece que tiene todo controlado, pero la realidad es que cuando obra de mala manera y no conforme a la voluntad de Dios, termina por caer. Entonces, no lo vi venir. Claro, ese de no lo ve, es que jamás lo vi venir, ¿no? Pues claro que no. Aparentemente lo tenemos. Porque no eres ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Al contrario, eres súper limitado en todos los sentidos, ¿no? Entonces, recordemos que el primero que habla en la corte no es el que tiene la razón, ni es el que lleva la verdad. Tenemos que escuchar de razones, porque la verdad será la que determine lo que es correcto y lo que no. Dice el 18, echar suertes, fíjate, esto hay que entenderlo muy bien, porque dice, echar suertes puede acabar con la disputa. Pero Resuelve no, espera, no hay pero, eso es lo más increíble de esto. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. ¿Qué entendemos por echar suertes? El azar. ¿Cómo lo aplicamos en la vida cotidiana echar suertes? A través de determinada cosa, como una moneda, ¿no? Permitimos el de Tim Marín de doping. Ese estaba ya muy violento, No. Que a través de determinado instrumento nosotros podamos llegar a una respuesta que no sea la que yo busco como para beneficiarme a mí, ni para beneficiarte a ti, sino que sea algo que se dé aleatoriamente. Pero ¿es realmente tan aleatorio esto? Fíjate, les voy a leer el comentario que yo les pongo aquí, mi comentario. El uso de echar suertes es ampliamente usado por el pueblo de Dios, instruidos por Adonai, lo usan muchísimo. Este mismo uso, en el uso está correcto y debido, o está debidamente usado, el recurso de echar suertes, no como quien busca el azar, como decían por aquí, sino quien busca la voluntad de Dios. Decíamos en la tarde que nada de las cosas que pasan suceden si no es porque Adonai lo permite. Yo sé que a veces no lo entiendes de primera, pero cuando volteas para atrás y miras las cosas dices, claro, estaba en control. No se trata del uso de la suerte como un método de superstición que a través de tal o cual acción pueda ser influida, porque ahora yo traigo mi patita de conejo, mi herradura, la herradura, el calzón rojo, creo que en Navidad se lo ponen, ¿no? sí, calzoncillo rojo. Qué risa, ¿no? Pero es cierto. ¿Qué es eso? ¿Qué es el...? Claro, por supuesto. La pulserita. Fíjate nada más, ¿no? El uso de la suerte no tiene que ver con ello. ¿Sí me entiendes? Escúchame, el uso de la suerte no tiene nada que ver con esas prácticas. No tiene nada que ver. No se trata de esto. Que nos hemos inventado. ¡Claro! Que te haga la limpia, que te vas a bañar con flores para que te vaya bien. Claro, porque entonces ya entra algo donde no está en control de nadie más que de nuestras creencias absurdas. Claro, queremos hacer que la balanza se incline hacia derecha o izquierda, pero entonces, a ver, escúchame por favor. ¿Tiene acción Dios sobre esto cuando hacemos ese tipo de cosas? Pues claro que no. Por eso es que tú vas a ver en la Escritura que Dios detesta a los hechiceros, agoreros, que nada hacen. Puras las cartas, que te leen la mano, que te leen Las brujas. te leen hasta el cigarrillo, vaya. ¿Entiendes? Exactamente. Ahora, fíjate, vamos a Números 33-54. Esto que vamos a leer aquí, vamos a ver cuál es la manera correcta de ocupar el azar. Números 33-54 o la suerte, ¿no? ¿De qué es? Números.
El libro de Números. Números. Libro de Números. 33. Números 33, 54. 54, 33. 33. Números 33, 54. Dice, y ustedes tomarán posesión de la tierra. Es una acción, es un momento, perdón, es una determinada situación en donde vamos a ver cómo se ocupa correctamente esto de la suerte o el azar o como lo estamos hablando. Y ustedes tomarán posesión de la tierra mediante un sorteo por familias. Era como se iba a distribuir la tierra prometida, ¿no? Sí. Entre las tribus. A los muchos se les dará en posesión mucho terreno y a los pocos se les dará menos terreno. Pues era lo normal, ¿no? Para que fuera ecuánime. Dependiendo del terreno que les toque en suerte. Ahí se quedará cada uno, tomará posesión según las tribus de sus padres. ¿A qué se refiere? Bueno, en la tierra del norte es la que tiene el río y las zonas más verdes y las zonas mejores, ¿no? Mejor. Y en la del sur, Lo malo. pues está más lejos, no hay tanta agua, habrá que hacer más cosas para lo peor, ¿no? O lo malo, o no lo malo, pero sí no lo mejor. Y entonces, se van a asignar ¿cuántas? 40 hectáreas para los de Zabulón, porque los de Zabulón son un buen. Pero para los de Benjamín, que son poquitos, 3 hectáreas. ¿Pero de qué zona? Vamos a echarlo a suertes. Entonces el Señor, ten tú el control de esto y muéstranos a dónde debe de ir. A ver, Zabulón, ¿dónde van a estar tus 40 hectáreas? ¿En el norte o en el sur? ¿No? Bueno, te tocó el norte. Bravo, ¿no? Esa sería la manera de hacer las cosas correctamente. No como buscando encontrar, como decían hace rato, en determinada superstición tal o cual cosa, sino poner delante un instrumento en el cual, Señor, queremos conocer tu voluntad. ¿No? O ahora lo que se mueve hace muchos siglos, porque en esos tiempos de que estamos hablando de los israelitas y todo eso, en esos tiempos también existía todo esto. Claro, toda la vida ha existido. Esto no es nuevo, ¿eh? Desde que el Señor, desde el pecado, desde Adán y Eva. Los brujos, los hechiceros, los agoreros y los que Claro, inventan cosas al día de hoy, han existido toda la vida. Vas y como no conoces la palabra ni nada y piensas que una persona como tú, como un ser humano, va a decirte tu futuro y tu vida. Le das Claro. dinero y quieres que te diga si te vas a casar. Si No, vas a, no si te vas a vas casar, aprender. sino te vas a casar con quien tú quieres casarte, ¿no? Son Fíjate, ahora la pregunta aquí sería, ¿es viable al día de hoy echar suertes para ser conforme a la voluntad de Adonai? ¿Es viable hoy? Ahora, no seamos rápidos a contestar, porque puede ser que sí, usándolo de manera correcta. Fíjate, y te voy a mostrar cómo puede ser que sí. Hechos, la iglesia de los Hechos debe ser para nosotros un referente muy importante, porque en la iglesia de los Hechos todos los apóstoles ya habían conocido a Yehoshua, ya habían escuchado de su palabra, ya habían escuchado de sus consejos, de sus enseñanzas. Ya no está Yehoshua con ellos, ya murió, ya resucitó, ¿no? Ya fue crucificado, ya todo esto, y ellos están actuando de la manera más correcta. Por eso nosotros, ¿no? La iglesia, ¿cómo se llama? Los del camino. ¿Por qué? Porque ellos eran los del camino, los que seguían el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, ellos que estaban siguiendo el camino de verdad, debería ser nuestro referente para saber cómo actuar como creyentes. Todos ellos guardaban Shabbat, todos ellos no comían lo que no era comida, todos ellos actuaban de la manera correcta. Y no por eso deshonraban a Yehoshua, ¿no? A Jesucristo, bueno, como se le ha hecho o llamar en el occidente, ¿no? Entonces, ¿es viable al día de hoy esto? Pues vamos a ver qué pasaba en la iglesia de los Hechos. Hechos 1. Hechos 1, 24, perdón. Versículo 24. Estaba leyendo un poquito lo que dicen. Y como dice Lucecita, ¿no? Claro que se puede, siempre y cuando pensando que es Hashem quien dirá su voluntad. Y te vas a dar cuenta que es real lo que está diciendo Lucecita, porque en el versículo que vamos a leer, así sucedió. Dice, y en sus oraciones dijeron, ¿qué estaba sucediendo ahí? ¿Se acuerdan de Judas el Iscariote? El traidor. Bueno, pues él ya estaba destituido de todos.
Ya estaba hasta muerto, pues, se automató él, pues, se suicidó, ¿no? Bueno, ellos estaban incompletos en los 12 que el Señor había asignado. Y ellos están buscando quién va a ser el sucesor de él. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues toman a 2 hombres de los de mejor testimonio, ¿no? De los que estuvieron más tiempo con ellos cuando el Señor estuvo con ellos. De los que, ¿sí me entiendes? Los 2 candidatazos. Y entonces, en su oración dijeron, ojo, ellos no dijeron, pues, a ver, de Tin Marín de Doping Way, ¿no? No. Santa María, dame puntería. No, ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron eso. ¿Sabes qué fue lo que dijeron? Señor, sé tú, dirígenos. Señor, tú conoces todos los corazones. Muéstranos a cuál de estos 2 debemos escoger. Has de escoger tú, les dice, porque dice aquí, muéstranos a cuál de los 2 has escogido. Previamente ya lo escogió el Señor, haznoslo saber, Padre. Qué distinto es, ¿no? Cuando echamos una suerte con el conocimiento previo de que es la voluntad de Adonai la que se manifestará. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte. Y este recayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los 12 apóstoles. ¿No? Igual dijeron la piedrita que caiga más lejos, no sé, la moneda que caiga como quiera caer. Todo tiempo nombraron que ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? Su voluntad. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Oraron. Por eso oraron pidiendo la voluntad de él. Exacto. Y él, como él hace todo, pues él es el que movió la piedra. Hicieron manifiesto que Dios es quien tiene el control de las cosas. Y les pongo yo, creo que al día de hoy, tal como los apóstoles, tenemos este recurso para determinadas circunstancias que requieren de una respuesta absoluta, contundente de parte de Dios, pero que sea rápida, porque te voy a decir algo. Porque creo que si oramos y confiamos en nuestro Señor, Yehoshua, también podemos resolver las situaciones de nuestra vida con esa misma forma de acción. No tenemos que estar echando un volado por todo. Señor, ¿tengo que estudiar o no estudiar? ¿Tengo que trabajar? O sea, perdón. Tienes la escritura primero que nada que te muestra, ¿no? La escudriñas y si después de escudriñarla ves que hay 2 opciones que son igual de importantes y buenas y que están alineadas a la voluntad de Adonai, entonces dices, Señor, por más que hemos buscado, queremos saber cuál es tu voluntad. Estas 2 o 3 opciones que tenemos son tales que te dan gloria y honra a ti, pero no queremos equivocarnos. Ayúdanos. Y entonces, el palito más largo es el afortunado, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, pero es distinto que si queremos hacerlo con esta forma de superstición, ¿no? Bueno, cada jueves hacemos el volado para saber hacia dónde vamos y entonces ya me voy a hacer mi patita de conejo para que la suerte caiga en mi lado, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Es absurdo, pero eso sucede. Es que, ¿cuántos coches te has subido que tienen una patita de conejo ahí? Que tienen una ¿cuántas casas entras y no ves una herradura? Es que la diferencia entre suerte y superstición es diferente. Claro, es lo que estamos hablando ahorita. Esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que no, el echar a la suerte las cosas conforme a la voluntad de Dios no tiene nada que ver con supersticiones. El pueblo echaba suerte para querer saber si debía subir a la batalla. Claro, o no. Claro, o qué pedazo de tierra le iba a tocar a cada cual, como leíamos, ¿no? Claro. Entonces, que quede entendido esto, ¿no? Porque la verdad es que hoy tenemos la escritura que nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que a veces nos gusta medio engañarnos a nosotros mismos y caminar como si no supiéramos, navegando con banderas de incredulidad, cuando en realidad sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Inclusive Romanos dice, ¿no? Que para quien no tiene Dios, para el que está sin Dios, la conciencia que Dios le provee se convierte en Dios en sí mismo, justificándole o reprendiéndole. Por eso así todo aquel que diga, no tengo a Dios, pero no sé si es bueno o es malo, yo le preguntaría, ¿no acaso todas las cosas que has hecho, tú sabías que estaban mal cuando eran malas y estaban bien cuando eran buenas? En conocimiento previo. ¿No es así?
Y tú te vas a encontrar, y yo mira, me acuerdo en el mundo, cuando yo andaba en el mundial y decía algo malo, yo sabía que estaba haciendo algo malo. No había paz en mi corazón, ¿sabes? Pero lo hacía porque le daba rienda suelta al mundo, ¿no? A mis instintos, a lo que fuese. Pero siempre supe cuando era bueno y cuando era malo, lo que era malo y bueno lo que era bueno. Claro, hay cosas ocultas que no puedes saber y por eso ni tienes entendimiento de nada. Pero una vez habiendo entendimiento sobre tal situación, tú sabes cuando las cosas son buenas o cuando las son malas, ¿no? Entonces, dejar al azar o dejar a las suertes algo que tú ya sabes que es bueno o que es malo, sería como querer burlarse de Dios. Llegar diciéndole a Dios, resuélveme este asunto. Y el Señor te diría, ¿resolverte qué si está resuelto? ¿Qué dice la Escritura de esto? Santiago dice, el que No. sabe hacer lo bueno y no lo hace, Claro, eso es pecado, ¿no? o sea, ya cometió ¿Qué dice falta. la Escritura de tu forma de actuar con el hombre con el que estás viviendo? Bueno, pues entonces ¿por qué quieres echar suertes para ver si es bueno o malo? Si está en mi voluntad o no. ¿Me entiendes? Es un ejemplo, ¿no? Sí. Es que el trabajo, es que la escuela, la carrera que estoy estudiando, es que no sé si es bueno, Señor. O la manera en que estoy comportándome. ¿Qué dice la Escritura? Ahí es viable. Cuando ya has encontrado que las cosas están en la voluntad de Adonai y aún así te hace falta la última decisión, bueno, pues sería de esa forma, pero no de otra, ¿no? Vamos al 19. Un hermano ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas superan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. O sea, hay división, ¿no? Pero fíjate lo que te voy a decir. ¿Cuán distintas son las cosas cuando ya hemos conocido a Yehoshua? Cuando yo leí este versículo, el 19, que dice, un hermano ofendido es más difícil que recuperar una ciudad fortificada, yo dije, sí, un hermano ofendido que no conoce a Cristo. Porque el que conoce a Cristo no se ofende de esa forma. Molesta. No tiene tanto orgullo en su corazón como para sentirse tan importante y seguirse todo ahí altivo, ¿me entiendes? Lo primero que pasó por mi mente fue eso, no conoce a Cristo, no conoce a Yehoshua. Porque alguien que verdaderamente conoce a Yehoshua, ¿sabes? Por sí mismo se despoja del orgullo y dice, no pasó nada. También te equivocaste, también me ofendiste. Ok, lo hiciste con intención. Bueno, que no vuelva a suceder. Pero no te mantienes, ¿me entiendes? No eres difícil de recuperar cuando eres un creyente. Porque no tiene que ser difícil, porque entonces tú también... Porque has muerto tu carne. Te pones ya, haces crecer el pecado y alejas a Dios en tu vida. Si el Señor es el perdonador de todo lo que hacemos nosotros, ¿por qué Claro. vas a juzgar a tu hermano? Si Dios te perdonó El Señor te ha todas perdonado, las cosas que tú has hecho, miserable que has sido, ¿quién eres tú para no perdonar a un ser humano como tú, inútil, que se puede equivocar? De hecho, Shaul Exactamente. lo dice a los corintios, dice ahí, habiendo celos, contiendas entre ustedes, perdónense de la misma manera en que Mashiach los perdonó en el madero. exactamente, sencillo, ¿no? Así es que lo ves. Cuando mira, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Paz, paciencia, mansedumbre, templanza, gozo. ¿Cómo puede haber todas esas cosas en alguien que se ofende tanto que es imposible de recuperar? No hay eso. No existe tal. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Una disputa separa a los amigos. Bueno, sí puede haber disputas, pero si es tu verdadero amigo, no va a trascender. ¿Entiendes? No tiene por qué llegar a tal. Porque el Señor nos ha enseñado, inclusive, a ser amigos. Porque la amistad en el mundo es terrible, ¿eh? Es una basura la amistad del mundo. Es brutal, de verdad. Es convenenciera, busca su propio interés, aunque digas que eres el hermano más carnal del mundo, ¿no? Que mira que yo tengo algunos hermanos que son así de esos, pero, híjole, que no se doblan con nada. ¿Cuántos Pero, son mejores amigos? Un acostado con la mujer del amigo. exactamente. ¿Cuántos no mejores amigos han vendido a su amigo? Han vendido a su amigo. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que la amistad que provee
Adonai en su palabra es muy distinta. Porque el Señor les dice, ya no les voy a llamar a mis apóstoles, ustedes van a ser mis amigos. ¿Por qué? Porque han intimado conmigo y porque ya conocen ahora sí lo que es responder a la manera de Dios. Háganlo ustedes igual. Por eso los puedo considerar ya no solo apóstoles, ya no solo discípulos, sino mis amigos, ¿no? Esa cercanía. Cuando las dos personas son creyentes, las disputas se resuelven fácilmente. ¿Sabes cuál es te voy a decir por qué? Te voy a decir cuál es la razón y fundamento de ello. Y lo acabo de decir hace rato, pero lo dije muy rápido. Del por qué es fácil que esto suceda cuando eres un creyente y por qué es tan difícil que suceda cuando no lo eres. El resolver rápidamente una disputa, el recuperarte de la ofensa tan grave que te hicieron, ¿no? Que te tires allá, ¿no? ¿Sabes cuál es la respuesta a esto? Morir a tu carne. Tiene que crecer. Cuando tú mueres a tu carne y renunciamos, escucha esto que te voy a decir, a nuestro derecho de tener la razón, las cosas cambian. Porque para pelear son dos. ¡Claro! Y se pelean tres es peor. Uf, cuando tú renuncias a tu derecho de tener la razón, no significa que estés dándole la razón a nadie, sino lo que estás teniendo es una actitud muy distinta, muy sabia, que va a poner en evidencia al de enfrente. Y como decíamos en la tarde, carbones hirviendo en la cabeza de la persona. No sé si lo has notado, pero muchas veces cuando tú actúas de manera correcta, el otro se queda con cara de ¿qué tarado soy? ¿No? Como con carbones hirviendo en su cabeza. De verdad, el morir a tu carne, el morir a tus instintos, el morir a tus deseos, a tus arbitrariedades, va a permitir que seas fácilmente de recuperar. Si fuiste tú el ofendido. ¿Me entiendes? Porque eso es en realidad lo que sucedería. Fuiste tú el ofendido y como estás tan ofendido, eres irrecuperable. Pues no. Porque entonces no hay paciencia, no hay templanza, no hay mansedumbre, no hay gozo, no hay shalom, no hay nada en ti, ¿me entiendes? Les pongo yo aquí, buscar la solución a cualquier problema será la prioridad, pero no conforme a nuestra carne. Porque cuando buscamos, hazle como quieras, pero lo resuelves, qué peligroso, ¿no? Ahí le llamas a alguien que venga con un buddy que me resuelvas el asunto, ¿no? Piernitas. Piernitas, bracitos o lo que sea, ¿no? Qué duro, qué peligroso. No. Cuando resolvemos no conforme a nuestra carne, sino enseñados por nuestro Señor Yehoshua, ¿no? Guiados por el Ruach, por el Espíritu de Dios. Ahí sí. Fíjate lo que dice Filipenses 2, el verso es el 3. Fíjate cómo me encanta cómo la palabra describe las cosas. Dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. ¿Sí estás entendiendo lo que dice? No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás, ¿como qué? Como a superiores a ustedes mismos. No hagan nada por vanagloria, no hagan nada buscando ser ustedes los del reconocimiento, ni ser reconocidos en todo, ¿no? Sino estimen humildemente a los demás como sus superiores. Ahora, ¿cuán peor todavía es hacer algo por rivalidad? Ya no solo por vanagloria, sino por rivalidad. ¿Cuál es la intención real y verdadera por la que hacen las cosas? Bueno, si tú te pones como si todo el de enfrente fuera tu superior, ¿cómo le hablas? Pensemos en tu jefe de trabajo. ¿Cómo le hablas a tu jefe? Con mucho respeto, con mucha delicadeza y cuidado, porque una mala palabra a tu jefe te pone de patitas en la calle. ¿No es cierto? Bueno, pues entonces, ¿qué será? Imagina que yo pienso que Javi es mi jefe, que Janet es mi jefa, ¿no? Que mi madre, bueno, es mi jefa, sí, es mi madre, ¿no? Que es mi madre, ¿no? Que Yasmín es mi superior, y entonces yo me refiero a ella siempre como si fuera mi superior.
a Javi, a David, a quien sea, como si fuera mi superior. Y él hace lo mismo conmigo. ¿Te imaginas cuán buena sería la comunicación? ¿Cuán respetuosa sería? Y qué interesante sería que así fuese. Y si no honras lo que ves, mucho menos lo que no ves. Claro. Por eso el secreto aquí será, nuevamente, iremos a lo mismo. ¿Cuál es lo mismo? Morir a tu carne. En el trabajo no tienes opción. O mueres a tu carne, a tus deseos y a tu manera. O te quedas sin chamba. Pero ahora vamos a pensar en esto, vamos a traspolarlo a una dimensión mucho más importante. Dios, escúchenme, Dios es tu jefe. ¿Ok? Y a Él es al que tienes que agradar en todo cuando te comunicas con Yasmin, cuando te comunicas con Gladys, cuando te comunicas con Javi. No importa, Dios es tu jefe y te dice que tienes que hacerlo de esa forma. Qué distinto resulta, ¿no? Cuánta sabiduría en Pablo a los filipenses diciéndoles, ¿no? No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino que consideren como superiores a los demás, delante de ustedes. Qué distinto, ¿no? Romanos 10:12. Romanos 10, no, al revés, mi dislexia a veces me traiciona, perdón. Romanos 12:10. Es que a veces se me va al revés. 12:10. Así es, como dice Lucecita, que le emociona hasta las lágrimas pensar que Yehoshua es su amigo. Y es cierto, él ya no nos llama a sus discípulos, ni sus seguidores, sino sus amigos. Increíble, ¿no? Dice, quiéranse. Romanos 12:10 dice, quiéranse como ¿qué? Como hermanos, con cariño mutuo, amor fraterno. En otras versiones dice, en cuanto a honra, que cada cual dé preferencia al otro. Ahora, en cuanto a honra, esto suena muy sencillo, pero vaya tela para poder conseguir eso, En cuanto a honra, ¿qué es la honra? El reconocimiento, ¿no? Eso es la honra. Cuando tú honras a alguien, reconoces a esa persona. Ahora, en cuanto a reconocimiento, denle la preferencia a los otros. A mí no me honre nada. Si a alguien deben de honrar, que sea Javi, que sea Janet. Ahora imagínate en pareja, ¿no? Javi le dice a Janet, en cuanto a honra, yo no tengo ninguna honra. Que la honra sea tuya. ¡Wow! Y que ella diga, no, a ver, espérame. Mejor que sea para ti. No, tampoco vamos a entrar en el... Bueno, no tú. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué sucede cuando llegue esa acción? ¿Sabes quién va a tener la verdadera honra ahí? Adonai. Porque voy a comportarme y voy a vivir de una forma humilde y real, conforme a lo que el Señor está pidiendo que viva y actúe. Entonces, en cuanto a honra, démosle preferencia al otro. ¿Fácil de hacer? Nada. Pero te vas a dar cuenta que si lo haces de esta manera, las cosas van a ser distintas. Inclusive, escúchame bien, aun cuando tú seas creyente y el de enfrente no. Va a llegar un punto en donde la persona que tienes enfrente va a decir, pues ¿tú de qué estás hecho? A ver, ¿tú de qué vas? Porque no buscas la honra. No buscas la vanagloria, sino que por el contrario, tienes una actitud distinta y entonces ahí es donde tú tendrías que decirle, sí, claro, es que yo conozco a Dios. Y si quieres llegar a este punto, no por vanagloria propia, porque si de algo hay que gloriarnos, dice Pablo, es de que Yehoshua es nuestro Dios, ¿no? Entonces, no importa si, no, es que solo entre creyentes, no, hombre. Esto no es solo entre creyentes. Y esto funciona solo entre creyentes, no. Funciona también en el mundo. Y si no, pregúntaselo a David, ¿no? En el trabajo en el que estuvo. ¿Cuántas veces no tuvo que decir? Hasta yo le decía a David, ¿qué tranza contigo, hombre? Tranqui, ¿no? No pasa nada. El Señor resolverá, ¿no?
Qué distinto. Y sabes, tú te das cuenta cómo el Señor resuelve. Y la gloria es de Él. ¿No? Entonces, bueno, vámonos al 20, ya casi terminamos. Dice así: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Y es cierto, porque así como leíamos que una mala palabra destruye y hace daño, ¿no? Que una palabra no mal pronunciada puede hacer y destruir a cualquiera, así también una buena palabra puede edificar, lejos de destruir, ¿no? Así como la lengua del hombre puede destruir fortalezas e incendiar un bosque, como leíamos hace rato, así puede edificar estructuras sólidas y firmes, ¿no? Que sirvan de base, ¿para qué? Para construir una vida conforme a la sabiduría de Dios. Porque si regresemos a lo mismo, si lo hacemos bajo la sabiduría del hombre, termina mal. Mira el mundo allá afuera. Mira, ¿para dónde vamos? Con la sabiduría del hombre siendo la que manda y marca el ritmo, ¿no? Las palabras, les pongo yo aquí, que reflejan Torah. Y Torah no es una palabra así súper mística de, uy, los hermanos que están ahí estudiando Torah. No, Torah significa instrucción. Ya. El nombre de Torah significa instrucción. ¿La instrucción de quién? La instrucción de Dios. Nada más. Entonces, siempre que escuchas Torah, piensa en instrucción, ¿no? En todos lados hay Torah. Entras al metro y hay Torah por todos lados, ¿no? Claro. Porque antes de entrar tienes que permitir salir. ¿Me entiendes? Hay muchas instrucciones. Hay muchas instrucciones por todos lados. Hay muchos torots, ¿no? Mucha Torah por todos lados, ¿no? Entonces, pero fíjate lo que les pongo yo aquí. La palabra que refleje esta instrucción en tu vida, ¿no? La instrucción de Adonai, serán alimento para quien las escuche. Porque edificarán, construirán, ¿no? Hace rato nuestra señora decía, nutrirán, nutren el espíritu, nutren a la persona las palabras que tienen y que vienen cargadas de instrucción de Dios. Porque las palabras que vienen con la instrucción de Dios vienen calibrada a lo que estamos hablando. No buscar tu propio interés, buscar el interés del de enfrente, ser humilde, ¿no? Manso, con templanza, no alborotado ni loco, sino con paz y con tranquilidad, el shalom de Dios. Y sabes, serán reflejo en esas palabras de esa instrucción y se van a convertir en edificación y alimento para quien las escuche. Fíjate lo que dice Proverbios 12, 14. Proverbios 12, 14 dice: un hombre se satisface con bien del fruto de su habla, ¿no? ¿Cómo dice su versión? Es ahí. Un hombre se satisface con bien del fruto de su habla. A uno le pagan con bondad por sus obras. ¿Cómo dice su versión? Porque esta versión está medio rarilla. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de su mano. Eso es mucho más claro. Este está un poquito rarito, dice. ¿No? ¿Que el hombre qué dice qué? Será saciado del bien. Exactamente. ¿Será saciado del fruto de quién? De su boca. De su boca, claro. Ahora, la saciedad de lo que vas a tener dependerá de lo que hayas dicho, ¿eh? Porque igual, y no te va a tocar una saciedad buena. Igual te va a tocar una paliza. ¿No? Cada cual se saciará de Claro. y de las obras de las manos del hombre. Claro. ¿No? Fíjate, ¿no? Un hombre que se satisface con el bien del fruto de su habla. Ahora sí ya se entiende un poco más de esto, ¿no? A uno le pagan con bondad por sus obras. O sea, de la manera que tú vas a hablar, vas a ser la retribución que recibirás. Cuidado, ¿eh? Ahora dice el 21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosechan las consecuencias. Eso me da mucha risa porque hay mucha gente que habla hasta por los codos y se meten en unos problemas. Ay, Dios. Camisa de 11 varas. En camisa de 11 varas
por hablar y hablar y hablar y hablar, y de todo saben y de todo dicen, y en todo se comprometen, y en todo se meten en broncas, en problemas, ¿no? Fíjate lo que dice Jacobo, Santiago 1:19. Santiago. Me encanta porque siempre como que te advierte, ¿no? Sepan, ¿no? Mis amados hermanos, que toda persona debe ser presta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira. ¿No? Y pronto para escuchar. Qué fuerte, ¿no? Toda persona, ¿no? Debe ser presta para oír, con los oídos bien abiertos, lenta para responder. Piensa en lo que vas a decir antes. Y como decíamos el otro día, el sabio proverbio chino, ¿no? Si tus palabras no son mejores que el silencio, pues mejor no las pronuncies, ¿no? Entonces, y al final, lento, muy lento, para airarte. No habla de enojo, habla de airarse, que es distinto, Entonces, fíjate nada más, está considerando el hecho de que igual vas a ser vituperado en eso, en el que tú vas a escuchar con paz y no vas a responder enseguida. No te vas a enojar con facilidad. No vas a responder con facilidad. No vas a ir a ira con facilidad. Santiago 1:22. Santiago es increíble para esto. Santiago 1:22. Pero sean practicantes, escúchenme bien, de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque ese es el problema, ¿no? Mucha gente decide ser solamente oidores y son esos que van y se sientan en la iglesia cada semana y que escuchan y qué bello sonó, no, hombre, qué profundidad. Pero en toda la semana, gracias. Llegaron las oportunidades para responder de la manera en que fuiste instruido en el Shabbat, ¿no? Y quedó tan profundo, y fue tan profundo que se quedó bien profundo, ¿no? Profundo habló este hombre que lo dejó tan Hombre, pues tan profundo que ni lo alcancé, ¿no? Hay que practicar. Pues no solamente ser oidores, Hay que ponerlo. sino ponerlo en práctica, porque fíjate lo que dice, porque si no, lo único que sucede es que se engañan a sí mismos. Semejante un hombre ¿No? que se mira en un espejo Claro, y después se olvida de sí mismo, ¿no? y se olvida. Pues no, practicando y poniendo por obra lo que en nuestra vida hemos escuchado aquí, ¿no? Ahora fíjate, yo creo que este es el último ya. Todavía faltan dos, espérenme. El hombre que haya esposa, este es bien bonito, es bien bonito este. Lástima que mi esposita esté enseñando ahí adentro. Ah, es cierto, ya la escuchará ella. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro. La 22. Exactamente. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro. Yo debo de testificar de que así es. Y recibe el favor del Señor. Escucha esto, Yo recibí un tesoro del Dorado, Ya ves que ahí en Machu Picchu está el... ¿no? Claro, hombre. Yo recibí un tesorazo, hombre, ¿no? Peruano. Sí, claro. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Hashem. Escucha esto, no inca, ¿no? Sí, exacto. Porque la esposa, les pongo yo aquí, escúchenme bien, es la ayuda que Dios ha puesto para que el hombre esté completo. Ayuda idónea. El diseño que Dios ha creado llamado matrimonio. Leía a una mujer que mi mujer escucha mucho, que es Patricia Saladín. Las mujeres deben conocerla porque es quien le dobla la voz a Nancy Lee DeMoss. Bueno, es una mujer que de verdad me gusta mucho escucharla porque tiene cosas muy contundentes. Es una mujer que habla a mujeres. ¿Cómo se llama? Nancy Lee DeMoss, a la que le traduce, ¿no? Pero Patricia Saladín es quien le dobla la voz, pero también tiene sus propias cosas Patricia Saladín. Y de repente me gusta leer de ella, ¿no?
Ella es una mujer que vive en Santo Domingo, República Dominicana. Es una dominicana, ¿no? Y entonces, fíjate lo que escribe ella, ¿eh? Fíjate lo que escribe con respecto a la ayuda idónea, ¿no? A la figura de la mujer delante del hombre y cómo se convierte en matrimonio. Dice, la mujer, escúchenme, ya después les paso yo el dato, no se preocupen. La mujer fue creada, ayuda, escúchenme. La mujer fue creada, ayuda idónea, porque esa es su esencia. Escucha esto, ¿eh? De hecho, cuando lees el estudio completo, ella dice, no necesitamos solamente casarnos para ser ayuda idónea. ¿No? Pero aún así, no, amigos, el idonismo... Claro, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, es idóneo lo que hacemos, ¿no? Entonces, pero fíjate lo que dice. La mujer fue creada ayuda idónea porque esa es su esencia. Ese término no describe sus funciones, ni describe su posición en Cristo. Ser ayuda idónea no describe que ella es la que se encarga de hacer todo. La comida, lavar la ropa. ¿Entiendes? No. No define sus funciones, ni describe su posición en Cristo. No. Pues ese es su diseño desde el momento de que es creada. ¿Me entiendes? Para entender mejor esto, y para que nos quede claro, debemos leer Proverbios 31, del 10 al 31. Y vas a entender por qué dice esto ella, ¿no? Proverbios 31, 10, 31. Fíjate lo que dice Proverbios 10. Proverbios 31, perdónenme. Proverbios 31. No, 31, el último proverbio. 31. Y del verso 10 Vale, verso 10. al 31. Del 10, ¿ya ves? Sí, pero del 31, ¿ok? Dice, mujer ejemplar. Me gusta la versión que tengo aquí porque habla de una manera no tan común como... Porque siempre dicen mujer virtuosa, ¿no? Pero me gusta mucho más esta porque fíjate cómo dice. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Que es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo, escucha lo que dice, confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal adquiridas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Piensan cómo debe de ser una mujer para que el hombre pueda pensar de eso de ella. ¿Me entiendes? Ahí es donde te empieza el que sea idónea, ¿ok? Entonces, fíjate, dice, anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levantan de madrugada, dan de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Es una mujer muy completa, ¿no? Porque no se limita solamente a la casa o al hogar, sino que... no se busca de lana, dice. No, sino que sabe administrar su vida y sabe administrar las ganancias de su casa y de su matrimonio, ¿no? Dice, decidida, se ciñe la cintura, calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara por la noche. O sea, es una mujer precavida. Cuando hablemos de lámpara en la escritura, es la escritura misma, ¿no? No se apaga la lámpara de noche y eso significa que nunca deja de estar la escritura en su boca, ¿me entiendes? Actúa y vive conforme a la voluntad de Dios. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo, o sea, el telar. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Es una mujer compasiva, ¿no? Si nieva, no tiene de qué preocuparse, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas
las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar mismo. Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de la fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que comen, el pan que ella come no es fruto del ocio, no es ociosa. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, y este ya es el guayabazo de Salomón, pero tú las superas todas, ¿no? Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Escuchen esto. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Alabadas sus obras. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Está hablando de una mujer que cumple con un montón de expectativas. Pero sabes, si te das cuenta, por eso dice Patricia Saladín que esto no es algo que ella adquiere cuando se casa, sino que es idónea desde su genética y de su forma de actuar. Ahora, ¿cuál será la mujer que alcance estos logros y esta manera de vivir? Pues la mujer que vive y que teme a Adonai, que vive conforme a la voluntad de Él. Claro, obviamente, la mujer que ha sido instruida. Por eso tú vamos a ver que allá afuera hay, lamentablemente, tantas mujeres que no. Que destruyen más que hacer bien, ¿no? Pero entonces, cuando una mujer es instruida en la Torá, se convierte en eso, ¿no? Entonces, vemos nuestro estudio, nuestro versículo que dice que cuando el hombre haya esposa, haya el bien y el favor de Dios. Yo testifico que eso es verdad. El 23 dice: el pobre ruega misericordia y el rico responde con insultos. Escucha lo que dice, ¿eh? El pobre ruega misericordia y el rico exactamente responde con insultos. Sea la condición de vida de uno y de otro, les pongo yo en mi comentario, lo que definirá su carácter será el pobre ser humilde. ¿Por qué? Porque es más fácil que un pobre sea humilde. Porque la propia dureza de la vida le ha sido enseñado, ¿me entiendes? Mas al que nada le ha faltado, ¿no? Le ha faltado lo más importante: saber que tener todo en este mundo es lo mismo que no tener nada al estar delante de Hashem. ¿Me entiendes? En el día final. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu vida? Pero la vida eterna, no esta, ¿me entiendes? Entonces, claro, el pobre ruega misericordia porque su condición así le condiciona. Pero siempre el rico responde con soberbia, con altivez, porque tal vez piensa que no necesita nada. Pocos son los que en realidad, con mucho, responden de manera correcta. Claro, la necesidad te lleva a tener una determinada forma de actuar, ¿no? Y les pongo, si bien no es regla que esto sea así, obligadamente, en uno o en otro de los casos, sí es seguro que los muchos bienes, ¿no? Los muchos bienes generan soberbia y altivez, en muchos de los casos, ¿no? Los bienes mal entendidos. Yo les pongo aquí malentendidos, porque cuando tú tienes bienes y no has entendido el por qué los tienes, entonces eso se convierte en un tropiezo para tu vida, ¿sabes? Porque no te llena más que de soberbia y de altivez. Cuando tú tienes mucho y lo primero que haces es pensar en cómo voy a gastar esto para ayudar a los demás, las cosas son diferentes.
Las cosas son distintas. ¿Me entiendes? Por eso les pongo bienes mal entendidos, ¿no? Generan soberbia y altivez, mientras que la escasez y la necesidad vuelven al hombre sensible. Siempre dispuesto al clamor en su boca, ¿no? Siempre con el clamor en su boca, para rogar por ayuda, misericordia y favor. Salmo 72, 12, 14, lo leo yo. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará, los redimirá en la opresión y la violencia, porque sus vidas le son preciosas. Entonces, el que tengas mucho no es sinónimo tampoco de que seas malo, ni de que tu vida no sea preciosa para el Señor, porque al Señor lo que le importa no es cuánto tengas, sino dónde está puesto tu corazón. Donde está tu corazón, ahí está también tu tesoro, tus riquezas. Y si tu corazón está puesto en el dinero, pues créeme que cuando venga la escasez y se acabe el dinero, vas a ser la persona más triste del mundo. Mejor poner nuestros ojos en las cosas que no se ven, en las intangibles, ¿no? En la vida eterna, que en las cosas de este mundo. Y ya, terminamos con nuestro 24, con el verso 24 del capítulo 18. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El verdadero amigo se mantiene más leal que un hermano. ¿No? Y eso es real, ¿eh? Vamos a Proverbios 27:10. ¿Qué dice Proverbios 27:10? No dejes a tu amigo. No, 27:10. Proverbios 27:17. Perdóname. Discúlpame. La dislexia nuevamente hizo de las suyas. No, el 27:17. Perdóname. Ah, vale. Es que ya sabes que la dislexia de repente se me pone recia. 17. Dice hierro con hierro se abusa. Exacto. Hierro con hierro, ¿qué sucede? Se abusa. Se pule. Pero si no es hierro, se aguzana. Así Bueno, como hierro. el hierro se pule ¿con qué? Con el hierro, ¿no? Y el hombre se pule en el trato con su prójimo, ¿no? Entonces, el verdadero amigo se mantiene más leal que a veces que un hermano, porque ese limarse, ¿qué pasa cuando una pieza no encaja? Hay que limpiarla. O si tiene cosa de rebaba, ¿no? Sí, o si tiene rebaba, ¿no? No entra. ¿Qué se tiene que hacer? Pulirla. Y ¿sabes? El hombre con el hombre se lima. Y después llega a ser tan exacto y tan perfecta la unión que nada la rompe. Por eso dice que llega a ser tan más fuerte, ¿no? Que el propio hermano. En lealtad, en todo esto, ¿no? Proverbios 27:10. Ahora sí el 10. Ahora sí el 10. Es que pues la dislexia me falló, me traicionó, hombre. Proverbios 27:10. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni visites a tu hermano cuando estés afligido. Es mejor vecino cerca que hermano lejano, ¿no? Les pongo yo. Adonai es quien hace posible que dos amigos llenos de imperfecciones y con características inclusivamente opuestas puedan ser más fuertes, ¿no? Inclusive que los mismos hermanos, ¿no? Entonces, por eso dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, sé leal, por decirlo así. No visites a tu hermano cuando estés afligido, porque lo único que vas a llevar es aflicción, ¿no? Y es mejor vecino cercano. Es como decía el que siempre ocupa David, ¿no? Mejor que perro vivo que león muerto, ¿no? Porque el que está muerto no sirve de nada. Porque el pariente lejano que está muy lejos, está así, lejos. Más vale, pariente, dice, más vale vecino cercano que hermano lejano, ¿no?
Es Yehoshua HaMashiach quien nos da la perspectiva correcta con respecto a lo que yo debo ser y cómo debo actuar delante de quien es mi amigo, ¿no? Lo que decíamos hace rato, quien nos enseña a ser verdaderos amigos es Él. Juan 4, Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Amados. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Así es, de Dios, de Elohim, de Adonai. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, ojo, esto sirve para una predicación completa, pero solamente vamos a decir lo siguiente. El amor del hombre no tiene nada que ver con el amor de Dios, ¿no? Que el amor del hombre está basado en sentimiento. Porque se desvanece. Y el amor de Dios es un amor completamente distinto que el amor del hombre. Por eso dice que el que ama, ¿no?, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el verdadero amor es eso. Todo lo demás son sentimientos, emociones. Pero el verdadero amor es el que proviene de parte de Dios, ¿no? El que no busca su propio interés. El que es sufrido, ¿no? El que busca primero lo de enfrente que el propio. El amor de una de Corintios. Primera de Corintios 13, ¿no? Habla de eso, ¿no? Entonces, échenle un ojito a Primera de Corintios 13 y vas a ver lo que dice. Ese es el verdadero amor y te vas a dar cuenta que para poder llegar ahí, sí, no lo vamos a leer, guárdenlo para que lo lean después. Efesios 5:2. Efesios 5:2. Vivan en amor como también Cristo nos amó. Esta es la base de todo, De todo lo que hemos escuchado y dicho el día de hoy, con esto tendríamos que cerrar realmente y es con lo que vamos a cerrar el estudio. Vive en amor como también Cristo nos amó. Decíamos hace rato, ¿cómo es posible que yo no pueda perdonar si a mí Cristo me perdonó? ¿Cómo yo no puedo perdonar si el Señor murió por mí en la cruz para que yo alcanzara redención? Ese es el verdadero amor, ¿no? Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Si nosotros no hemos comprendido ni entendido ni le damos el valor real al hecho de lo que Cristo hizo en la cruz, no podemos amar, ni podemos ser de Él, ni vivir conforme a su voluntad. Ni ofrecer amor. Ni ofrecer amor, claro. Es hasta el momento en que entendemos la obra en la cruz cuando realmente podemos comprender el verdadero amor del que aquí se nos habla. ¿Amén? Vamos a esforzarnos todos los días para vivir conforme a estas cosas, para que nuestra vida esté marcada todos los días, en cada momento, con las cosas que hemos escuchado y que nos enseñan a vivir vidas que edifican, que van en función a la voluntad de Dios, pero que al mismo momento en el que yo estoy obedeciendo a Dios, estoy agradando a mi hermano, estoy caminando también para mi propio bien, porque así es la palabra, completa, integral, ¿no? Al momento en el que yo muero a mi carne y busco de su voluntad, en ese momento yo empiezo a recibir también de su favor y de su amor. Así es. Amén. Pues Shavuot Tov, ya la hora que es, ya Shabbat no fue, pero le troca a todos. Nos vemos.